tal, amigas? ¿Cómo están? Les damos gusto saludarlos en su programa Palabra de Mujer, como cada semana, transmitiendo para todos ustedes. Como siempre nos acompaña Virginia Cabrera. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal, auditorio? Y hoy nos acompaña también, se integra nuestro equipo de colaboradoras, a Tania Galera. ¿Cómo está, licenciada Tania? Muy bien, muy contenta y muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Y tenemos una invitada especial el día de hoy, la licenciada en Derecho y maestra en Educación, que es Yara Briceño, que me da gusto que estés en este programa. Bienvenida a estas instalaciones de Luces del Siglo, Yara. Muchísimas gracias por la invitación y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Pues sí, es un tema importante por todo lo que se está dando, sobre todo en estas caravanas migratorias que están llegando a nuestro país, y la pretensión es llegar a Estados Unidos. Como bien ustedes saben, aquí las mujeres somos las más vulnerables en estas caravanas, mujeres y niños. Y bueno, pues tenemos a nuestra invitada de hoy, donde, compañeras, sí, nos van a dejar de dudas en todo lo que por respecta supuesto al tema migratorio. Muchas gracias. Gracias. Platicando precisamente con los temas actuales y que involucran a las mujeres, como Norma Madero, pues definitivamente uno de los temas que teníamos que abordar es el tema de migración. Actualmente estamos viviendo una época muy inusual, ¿sí? En algún momento, específicamente en el estado de Quintana Roo, tuvimos mujeres migrantes guatemaltecas, no sé si te recuerdan, sí. Años 95, 96, Los 90, ¿sí? En donde precisamente Quintana Roo tuvo mucho que ver. Entonces sí, era necesario abordar el tema y bueno, qué mejor con Yara para abordarlo. Muchas gracias. Y sobre todo en esas caravanas que están llegando a nuestro país y que, bueno, hay desconocimiento, por un lado, realmente en el tema de quién está moviendo esas caravanas. La pretensión de ellas es llegar a Estados Unidos, muchas se están quedando, pero el estatus migratorio es ahí la duda, y donde de alguna manera, ante ese desconocimiento, lo que vemos es el abuso de algunos rivales, vamos a decirlo así. Claro, a raíz de abril del 2011 que se modifica la Ley General de Población a una ley de migración, ahí se generan condiciones correctas con migrantes en donde generan derechos y obligaciones. Sin embargo, queda muy abierta esta situación general cuando hablamos sobre todo en el tema de género. O sea, no, esta ley no tiene una visión de género. La tiene de manera generalizada, pero no tiene un género en cuanto al tema de integral. O sea, si todos tienen que los pobladores que entren al país tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones. No consideran las brechas. Exacto. Estas diferencias donde Exacto. hace vulnerables a ciertos grupos. Exacto. Y pone como en una situación de más beneficio a otros grupos. No las considera. Claro, porque cuando hablamos de inmigrantes hablamos de una población en general y pensamos en hombres. Y hace varios años nada más se decía que era un índice más alto, cuando decían migrantes son hombres, pero se ha dicho a partir del INEGI en el 2017 que están prácticamente a la mitad de la población general completa son mujeres. Y en una parte también los niños y las niñas. O sea, la mitad de la población. Se habla de un 49.7%. Eso es las cifras del INEGI en 2017. Así es. Sí. O sea, aparte digo, porque las personas que están en esta situación de emigrar, digo, es porque ya viven en una condición, ¿sí?, de vulnerabilidad. Sí. Y además, bueno, este grupo, al momento de hacerlo ya efectivo esta migración, Sí. digo, todavía la vulnerabilidad aumenta y en otras formas, ¿no? Se agregan. Claro, y se hablan de poblaciones Entonces, muy pobres del tema Sudamérica, Sudáfrica y del Caribe. Es como una Wow. doble Sudamérica, vulnerabilidad. en Centroamérica, perdón, Ajá. y del Caribe. Fíjate, pero yo lo que veo y lo que hemos estado viendo en imágenes que han pasado por diferentes entre redes sociales y medios electrónicos es esta situación. O sea, una vez que esta gente llega a nuestro país, ¿cuál es realmente su estatus, dijéramos, su condición, y hasta dónde es que entren como refugiados? Mira, lo que pasa es O sea, que ¿cuál es ahí el estatus de estas personas? hay ciertas condiciones para ciertas poblaciones en el margen de las fronteras. Okay. Si hablamos de la población de Guatemala, ellos tienen el derecho
de entrar y salir al país, pero tienen una tarjeta que se llama una tarjeta regional que los limita a cierto tiempo. Okay. Y eso también los condiciona para estar nada más momentáneamente trabajando y luego regresan a su país. ¿También en distancia hasta dónde van a llegar les condiciona? Sí, lo que pasa es que la gran parte de las áreas de Guatemala entran por 7 delegaciones al país de Chiapas, Sí. que son las zonas más vulnerables y son las zonas de una u otra manera fáciles de entrar porque pueden entrar hasta caminando. Las veces que hemos tenido plática con alguna de ellas, que son guatemaltecas, entran caminando y salen caminando. Algunas que tienen la intención de generar una condición correcta y legal en el país, buscan esta tarjeta regional. Pero cuando ya se quieren quedar al país, esta tarjeta las limita, a menos que tengan hijos mexicanos dentro del país mexicano, por supuesto, y que estén casados con una mexicana. Fíjate que a mí algún tiempo viví en Tapachula, Chiapas. Y este fenómeno migrante de salvadoreños, de hondureños, de todo Centroamérica, me tocó vivir. Y efectivamente, como lo dice Yara, es muy fácil entrar a México por el río Suchiate, por Miguel Alemán, por la ciudad de Hidalgo. Entonces, las Mesillas. Exactamente. Y entras, además de caminando, hay unas, ¿cómo le llaman? Una especie de llantas. Ajá. ¿Cómo se llaman? Que las utilizan como flotadores. Como flotadores en el que van y vienen con mercancía. Pero quiero decirte que también parte de así como vamos a Belice cuando estamos en Chetumal, lo mismo pasa con los chapanecos que van a comprar a Guatemala, ¿sí? Y viceversa. Y lo que dice también Yara es muy cierto. Hay personas que se quedan a trabajar en Chiapas. Hay personas que tienen hijos que hasta se casan, ¿no? Y viven una vida tranquila. Sin embargo, tanta gente que ha llegado a esa parte de nuestro país sí ha provocado un alto índice de actos delictivos. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias, ¿no? Por la condición de vulnerabilidad, ¿no? Y otra de las causas que las limitan es que una vez que están en el país, tienen hijos mexicanos, se casan con un mexicano, la situación es cómo pagar estos derechos para tener una regularización en el país, porque son gente tan pobre que te dicen o me quedo seguir trabajando, le doy dinero a mi familia o pago este derecho para poder regularizarme en el país. Los derechos son caros, pero es un trámite. Es que tienes que ver si son gente que ya tiene más tiempo, si tenían una condición anterior, si no, si son un cambio de condición, pues no pagas una sanción, pero cuando son gente que tiene que regularizarse, tienen que pagar una sanción y posteriormente el derecho para poderse ¿Cuánto cuesta el regularizar. derecho aproximadamente, tú sabes? Aproximadamente, con todos los gastos de revisión, de condición y de derecho como tal, como unos de 6,000 a 8,000 pesos. O sea, tampoco es módico, o sea, pues aquí yo iría un poco más allá. En este fenómeno que está dando en este momento y toda esta caravanas migratorias que están llegando a nuestro país, veíamos algunos días que le estaban poniendo ahora unos brazaletes por parte de las autoridades migratorias. Les ponen unos brazaletes a esta gente para estar revisando si traían pasaportes, para poder cruzar, porque muchos, pues la pretensión es llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando se cae en nuestro país? Y también, ¿qué tanto la autoridad migratoria está capacitada para verla con un tema de equidad de género a la mujer? Claro. Ese sería, aquí tengo el tema, ¿no? O sea, básicamente. Tengo conocimiento que aquí los que están entrando un poquito más fuerte es COMAR. La COMAR es la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados. Algunos que tienen documentos básicos como es el pasaporte, la cédula de identidad, su acta de nacimiento o su registro de nacimiento, dependiendo cómo lo manejen ellos, tienen la posibilidad de acomodarse con un permiso como para oferta de trabajo por un año. Okay. En lo que se van acomodando, en lo que tienen la intención de pasar a Estados Unidos o regresarse a su país. Yo no creo que nadie quiera regresar a su país de acuerdo a las condiciones por las cuales están entrando. La gran mayoría, si no es que me estoy adelantando a pensarlo, se van a quedar en el país. Los pocos que logren cruzar, pues las condiciones de Estados Unidos ya lo sabemos todos. Pero los que se van a quedar, van a buscar lugares en los cuales tengan la posibilidad
de un trabajo seguro. ¿Y dónde van a buscar estos trabajos? En donde haya mayor incidencia turística, porque no se van a quedar en Chiapas, ¿estás de acuerdo? No se van a quedar en Oaxaca, los que entraron en Oaxaca. Entonces van a buscar los estados con mayor afluencia turística, porque ahí, y ese no es un secreto a voces, es, oye, vente a Quintana Roo, oye, vente a Baja California. Exacto, entonces son aquellos que se van a ir acomodando y a partir de ahí buscar las condiciones para poderlos regularizar o generar su cambio de condición migratoria. Vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos, estamos platicando con expertas en el tema migratorio, sobre todo por lo que se está dando en nuestro país a la llegada de estas caravanas de Centroamérica. Regresamos. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema. Licenciada, por favor, licenciada Yara, si nos puede comentar cuál es el nivel de vulnerabilidad a la que se enfrentan o al que se enfrentan estas mujeres migrantes. ¿Cuáles son estas condiciones en su experiencia? Si nos pudiera comentar. Sí, lógicamente desde que tú decides dejar tu país es porque tienes una necesidad. Hablándose de condiciones de vida muy precarias, hablándose de situaciones en donde no tienen una educación, no tienen los servicios médicos, no tienen atención y mucho menos en la situación en que las mujeres se encuentran. El nivel de vulnerabilidad es demasiado alta. Son las que de una u otra manera corren demasiados riesgos por el solo hecho de ser mujeres. El miedo primero de cómo van a cruzar, quiénes las van a cruzar, si hay que tener un dinero para dar. Entonces, también la situación de que voy a dejar a mis hijos para que yo crezca primero y posteriormente ver cómo los puedo venir a buscar. Antes se notaba en esta población migrante que la gran mayoría, como lo habíamos comentado, son hombres o eran hombres. Ahorita nuevamente volvemos a insistir que casi la mitad de la población migrante son mujeres. Entonces, con estas condiciones, lógicamente, las que corren más riesgos dentro de este trans migratorio son las mujeres. No, y ha aumentado mucho el abuso sexual, sí, la trata de personas, no solamente para la prostitución, en el área laboral. Comentábamos así atrás de cámaras que muchas del servicio doméstico son migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las contratan porque son las que menos, se les paga más poco, ganan muy poquito, por la misma necesidad. Y además, lo más triste de todo, yo creo, es que ha aumentado para el tráfico de órganos. La muerte de las mujeres migrantes, ¿por qué? Porque son aquellas a las que nadie les va a reclamar, ¿sí? Que está en la morgue, cosa común y demás, pero nadie se va a preocupar por quién era esa mujer, ¿no? Y ha aumentado mucho mujeres que han aparecido sin algún órgano vital. Y quizás sí se preocupen a los que dejas, o sea, tus hijos, la mamá, el esposo, porque no saben si llegó bien, las formas de comunicación también son muy pocas. A menos que encuentres a alguien que lo conozcas y regresas, le dices, dile que estoy bien, ya estoy en un lugar en donde voy a buscar trabajo. Sin embargo, en este trans también del cruce y demás, se ven en las condiciones de que no tienen comida, no tienen el suficiente dinero. Cuando llegan aquí, llegan en un lugar en donde no conocen a nadie, es cuando se aprovechan de ellas, háblase de situación de explotación sexual o de situación laboral, también porque las empiezan a generar esta situación de trata, sino que también llegan con un estado de enfermedad, son mujeres que no tienen una atención médica, son gente que también no tienen estudios, entonces todo esto es lo que las genera en un alto nivel de vulnerabilidad comparado con los hombres. Por eso la pregunta, y reitero, es ¿qué tanta capacitación han tenido nuestras autoridades migratorias en el sentido precisamente de ver con perspectiva de género? Porque si bien lo que mencionas, muchas de las condiciones en que llegan y además
el trato que se les da a estas mujeres. Y lo mismo que nos quejamos nosotros, cómo nos tratan los estadounidenses a nuestros mexicanos en la frontera norte, Claro. creo que en el sur es mucho más, con mucho más saña a veces, a esas mujeres centroamericanas. También quiero comentarte, Norma, que dentro de esta parte migrante, para la mujer, no hay una característica, ¿eh? Es mujeres morenas, blancas, chiquitas, grandes, de nivel educativo, porque ahorita con la situación que hay en otros países como Venezuela, hay mujeres preparadas que vienen de verdad saliéndose de su país, así como que vamos, que es lo último que vamos a hacer, porque no, de verdad es que dejan todo No hay o venden todo, oportunidades no hay en su país. oportunidades. No hay oportunidades. La gran mayoría de las venezolanas con las que he platicado me dicen que son profesionistas, hay odontólogas, doctoras, psicólogas y demás, pero la condición de su país políticamente les ha cerrado las puertas. Inclusive me dice que llega un momento que hasta sus propios hijos, teniendo el dinero, no les alcanza, porque les quitaron ceros también a su moneda, ¿sí? Entonces aquí no hay una condición, no hay un requisito, ¿sí? Puede ser hasta la mujer más humilde, hasta la mujer muy preparada, y las condiciones igual, invulnerabilidad, Son podrían iguales. ser las mismas. Sí, por eso, perdón que te interrumpa, Daniela, por eso pregunto, ¿qué tan preparadas están estas autoridades para dar esa perspectiva de género a esas mujeres? O sea, ¿estamos capacitados para eso? Pues ahí es donde tendríamos que tocar puertas y empezar a preguntarnos si realmente estamos preparados y capacitados ¿Qué se para tiene eso. que hacer? Sí, ¿Qué es necesario? porque cada vez nos estamos quedando muy cortos. Cada vez hay gente que quiere venir a México porque México es un país muy amable, muy sociable, muy cariñoso, porque así me lo dices, es que es un lugar en donde la gente es muy amable, es muy cariñosa y te aceptan con los brazos abiertos. Entonces, nuestras leyes también no tienen ni muchos candados, pero tampoco tienen esta situación en cuanto a la perspectiva de género o de una atención integral. Yo creo que sí hace falta hacer algunas reformas a la ley. Sí, Por supuesto. Sí, porque vamos a evitar, que se desarrollen condiciones en los lugares donde se establezca, que se desarrollen condiciones precarias que inciten a que se desarrolle delincuencia, por ejemplo, ¿no? A los hacinamientos, a los asentamientos irregulares, que por ejemplo lleguen grupos y se asienten de manera irregular, bueno, pues provoca problemáticas en esas comunidades del país. Entonces tenemos que estar preparados, no solo las autoridades de migración, sino la vinculación con autoridades de salud, con las autoridades estatales, municipales, que regulan la parte de las El desarrollo urbano. El desarrollo urbano, los servicios educativos, o sea, todo lo que tenga que ver con las necesidades de una persona, de un ser humano, tendríamos que estar vinculados, ¿no? Y preparados para... Solamente les voy a dar una ¿Verdad? estadística que maneja el INEGI. En el 2015 se decía que eran 175 millones de migrantes a nivel internacional. Ahorita hay 445 millones de migrantes a nivel internacional. ¿En cuánto tiempo? 3 años, ¿no? De los cuales casi la mitad son mujeres. Casi la mitad son mujeres. Y es que las condiciones políticas de los países han orillado a este tipo de situaciones. Lo estamos viendo precisamente con Venezuela. Yo platicaba precisamente con una persona venezolana que se dedica al arreglo de uñas aquí en Quintana Roo, y ella me decía, es que mi familia no puede venir, no puede viajar, estoy preocupada porque mis hermanos están allá. Yo logré salir con mi esposo, ¿no? Mi esposo vino primero, después llegué yo, pero mi mamá, mi hermano, mi familia, y es una angustia que tienen las personas que tienen que salir de sus países. Y además hay otra situación que no hay que perder de vista, ¿no? La situación que están viviendo los chapanecos, porque pues es muchísima gente que de repente está ahí y que tampoco los mismos chapanecos no tienen, como lo decía Tania, ni las autoridades migratorias, ni las autoridades municipales, ni las estatales. Se esperaba un gran número de migrantes. Exacto. Y no saben qué hacer con ellos. Así es. Y lo más triste de esto es que no se ha pensado a futuro. O sea, están trabajando con el problema ahorita. Y están buscando una solución, como dice, vamos a ponerle un curita para ver qué sucede si no se rasga la herida más adelante. Pero no estamos viendo a futuro
porque el país de Venezuela no creo que en 2-3 años se componga. Pero hay otros países cercanos a Venezuela que les están cerrando las puertas. Perú, Colombia, ¿sí? Hasta misma Cuba ya dijo no. Entonces hay que pensar que México es el único país que sigue teniendo los brazos abiertos para toda esta gente migrante. No, además el propio presidente Andrés Manuel ya lo dijo, lo ha declarado en diferentes ocasiones, donde precisamente ha dicho que esto va a ser, aquí les abrimos los brazos, es un refugio. Y bueno, vimos incluso algunos comentarios que en esa caravana que pasó de los guatemaltecos, el alcalde de Tijuana, que se quejaba porque decía, yo no tengo presupuesto dentro de la administración para poder llevar pues comida a esta gente porque tienen necesidades, claro, y no entra en nuestro presupuesto. O sea, ¿lo van a hacer el gobierno federal? O sea, todo esto al final del día es dinero. Fíjate que el otro día platicando, o bueno, viendo algunas declaraciones también del padre Susana, ya ves que él ha estado siempre mucho en el tema, sobre todo de los refugios que tiene él en la frontera con Guatemala. Y después de todo esto que se dio a conocer también con el tema de la bestia y el maltrato que se les daba a estos migrantes. Y que bueno, finalmente el padre pues en estos refugios era un lugar donde los aceptaban y él decía, o sea, no hay dinero que alcance para toda esta gente que llega a nuestro país. De verdad, una cosa es alimentarla y otra cosa es también cuando se enferma. Norma, me voy a atrever a decir, si en nuestro país no tenemos una población que necesita el apoyo del gobierno y no se lo hemos podido o alcanzar a dar, imagínate con esta gente que va a llegar. Abastecimiento de medicamentos para quienes son usuarios de los servicios de salud. Es que viéndolo de fríamente, regular, ¿no? Claro. Viéndolo fríamente, tienen razón los alcaldes. Totalmente. Viéndolo fríamente, porque si no tengo para darle a mi gente, ¿cómo le voy a dar a otros? Hace falta legislar, generar, visualizar la parte presupuestal o presupuestaria para, en caso de... Hace falta avanzar mucho en el tema de legalidad, de legislación, porque bueno, ahí va a ser la pauta para empezar a tener herramientas, a generar herramientas. ¿Sí? Es que ese es el tema de lo que están ahorita, precisamente, o sea, ¿alguien está viendo toda esa parte? O sea, en esta problemática que se tiene, ¿se está visualizando para hacer algo de aquí en adelante? Norma, y lo estamos viendo otra vez general, pero si volvemos al tema de la mujer, está el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene todos sus institutos a nivel estatal y municipales. ¿Va a alcanzar para poderlas ayudar? Están los sistemas DIF, que bueno, por ahí dicen que también van a desaparecer y se van a fusionar con otras dependencias. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo nuevamente la línea de involucrarlas de una población general, de verlas con los mismos ojos? Tenemos que volver a insistir para que los temas de igualdad, de equidad en atención a la mujer sean mucho mejor. Y aquí finalmente el llamado para las autoridades, en este caso yo creo que de inicio, pues a nuestros diputados, porque de ahí empieza el tema, aunque en esta legislatura pues no hubo presupuesto precisamente para el tema, todo el desarrollo del tema de mujeres. Eso es otro asunto que ahorita le vamos a platicar. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en Palabra de Mujer. Luces TV. Regresamos. Bueno, el tema de migración, sin duda alguna, es de interés para todos y seguramente para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes sociales. Aquí les mandamos un saludo y qué bueno que estén en Palabra de Mujer. Así es, sobre todo siendo el estado de Quintana Roo, donde somos un estado fronterizo y donde evidentemente aquí hay mucha gente pues de muchos lados del mundo. Decía el otro día alguien en los registros
que, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo vivimos alrededor de 122 nacionalidades. Sí. Imagínate. O sea, y además, tanta oferta de empleo que hay para extranjeros aquí, porque digo, con todo el sector turístico que se da en nuestro estado, pues evidentemente muchos de los empleados aquí son extranjeros. Sí, hay una competencia en esta parte de los perfiles y de las cualidades y de las profesiones. Los extranjeros que han venido a poner sus empresas, a generar empleos, son tan extranjeros. El 80% básicamente de Quintana Roo es extranjero. Sobre todo en la zona norte. Del estado, así es. Pero entonces, ¿qué ventaja representa para que yo como mexicano, o sea, como autoridad mexicana, hago todo lo necesario para que tu empresario extranjera vengas y pongas un hotel, una constructora? Hay muchos beneficios y cosas fiscales. Fiscales, sí, pero tengo gente mexicana sin trabajo. Y como lo decía la licenciada Yara, bueno, traer a la gente del extranjero y están trabajando acá. Ese es un tema siempre que ha sido reiterativo y que se ha criticado mucho en el sentido de que los puestos de primer nivel regularmente en los hoteles que son de inversión extranjera prácticamente son para extranjeros y no son para mexicanos. Y lo que dices, hay una competencia laboral impresionante aquí en Quintana Roo. Y además agrégale toda la parte migratoria que se está dando en este momento. Bueno, pues sí hay un desplazamiento evidentemente para el mexicano. Habría que ver qué le da la oportunidad a uno y no al otro, es decir, qué le da la oportunidad al extranjero que, por ejemplo, pudiera ocupar un mejor puesto en una empresa y que al mexicano o al mexicano que al extranjero. Okay. ¿Cuáles son estas características que te dan esa oportunidad? Lo que he tenido en cuanto a la oportunidad de preguntarle a estos empleadores extranjeros a extranjeros es de que el mexicano, como radica aquí, estamos acostumbrados a nuestro estado de confort, a que no tengo la profesión, pero bueno, me puedo acomodar en otro en tanto en cuanto busco. Y están acostumbrados también que en esta zona los que trabajan en tiempos de verano o de vacaciones solamente entras a las zonas de hotelería. Los extranjeros lo que buscas es una persona, cuando yo te contrate, te vas a quedar. Claro. Y en lo que te contrate, ¿no? Y en lo que te contrate. Y lógicamente los extranjeros, teniendo una necesidad laboral, se van a quedar. Y lo que van a buscar es escalafonar. Y los mexicanos vamos a decir, ¿sabes qué? Solo vine de vacaciones, me gustó, me quedó. Porque hay mexicanos que venimos de la zona norte del país a la zona sur para buscar estas oportunidades. No les gusta, se cansan y regresan. Entonces, eso es lo que les ha desanimado a los empresarios hoteleros el contratar a un mexicano. Y de que somos chambeadores, somos chambeadores. Lo que sí me dice, hay jardineros, panaderos, todas estas partes en donde está el trabajo rudo, es para los mexicanos. Y de alguna manera también ciertos perfiles, por ejemplo, si en la zona norte, los restaurantes, la gente que estudia gastronomía, chef, o sea, vienen mexicanos, ¿no?, que estudian en otros estados, pues vienen ya a establecerse a esta parte del país. Y, o sea, digo, no necesariamente como extranjeros, pero tal vez ciertos perfiles de acuerdo a cómo se mueva la economía, ¿no?, en ese estado. Y sí, digo, la parte de la necesidad es un factor. Por supuesto. La parte del perfil, otro factor. Y la parte de la motivación, es decir, creo que son factores diversos, amplios, y que tendríamos que tomar en cuenta y no ser así como que tajantes y decir, no, es que hay más oportunidades como para el extranjero o como para el mexicano. Tiene que ver, creo, con perfiles, con lugares, con demandas, con ofertas. Y bueno, que sepan los mexicanos que las oportunidades están. Y hay que buscarlas. Bueno, si las buscas, si las tomas, pues van a ser para ti. No, y es un tema de competitividad sin duda, perdón. Eso sí. Es un tema de competitividad sin duda, pero también es un tema de derecho. Porque por ser mexicano, pues tengo más derecho que un extranjero en mi país. Claro. O sea, así debiera ser. Así, ¿no? Por supuesto. Que a veces no sucede, que es lo que vivimos en Quintana Roo. Sí, puede ser. Pero a la llegada, y vuelvo al punto de partida, a la llegada de estas grandes caravanas, y bueno, lo vimos ahora en la Ciudad de México, que llegaban esas caravanas, llegaron caravanas muy grandes. Por ejemplo, yo me acuerdo del autódromo, había más de 3,000 personas ahí instaladas, y que llegó un señor un día diciendo, yo les doy trabajo. Pero entonces ahí también entra la parte migratoria laboral, porque
pues hay leyes que no puedes violar, porque tampoco trata de contratar a esos extranjeros, o sea, en cuanto a eso también existen reglas. Sí, por supuesto. Entonces, y además, para que estés dentro de la condición regulatoria y migratoria, como persona tienes que tener una constancia de empleador, tienes que tener todo un registro y requisitos ante migración para poder contratar extranjeros. Así es, como empresa necesita esa es la situación. ese reglamento, ¿verdad? Y no es fácil tener ese reglamento como empresa para poder realmente contratar extranjeros. Exacto. ¿No? Y lo estamos viendo con Canadá, con Alemania, que seguidamente están mandando convocatorias para que gente extranjera, no solamente mexicanos, sino de otras partes del mundo, se vayan para allá a trabajar. No, pero yo no lo que decías, hacer realmente, poner pedir permiso ante migración como empresa privada para poder emplear a extranjeros, es todo un viacrucis y no es nada sencillo. O sea, es todo un viacrucis desde, bueno, pues obviamente pagos de Hacienda, pagos de ciudad, todo lo que es la parte administrativa y fiscal es un procedimiento y no es tan fácil. Así es. No, de hecho, yo tengo amigos, bueno, todos aquí tenemos amigos extranjeros que me dicen, ¿sabes qué, amiga? Es que es un viacrucis, es un sufrimiento para mí estar legalmente aquí en México trabajando, ¿sí? Porque hay mucha burocracia. Entonces, si ellos que son extranjeros lo están viviendo, que quieren trabajar y muy bien calificados, por cierto, ¿no? Sí. Imagínate los empresarios que quieren contratar a extranjeros. Pero hay otro problema, Norma. No estamos acostumbrados a respetar las leyes. No estamos acostumbrados a que nos normen. ¿Sí? No. Más bien nos gusta violar las leyes. Le damos la vuelta. ¿Sí? Le damos la vuelta. Como lo estás diciendo en México, ¿no? Como tú lo dijiste en México, hay empleadores que bien, yo te contrato, vente conmigo. No se trata de eso, no está así, no está tan fácil el asunto. Porque vulneras los derechos del otro ser ¿Pero humano por qué que lo vas a hacen? contratar. Podrías. Sin embargo, yo puedo creer o quiero entender que México lo que está haciendo es, si te vas a quedar extranjero, quiero tener reglamentado tu condición. Sí, claro. A que te quedes ahí vagando por muchos estados y no sepa tu perfil y demás, mejor te doy de alta, te localizo, ya sé dónde estás, cómo estás y ya te quedas en el país esperando que dejes algo productivo para el país. Bueno, lo vemos en Estados Unidos que tiene una gran demanda migratoria, que todo el mundo quiere ir a trabajar por las condiciones que hay allá o garantías que les dan algunos, pero es también eso todo un viacrucis. Y también, si tú eres empleador de extranjeros, pues merecen sanciones si no estás regulado. Es lo mismo que sucede en Pero este ¿sabes país. qué pasa, Norma? Y me he dado cuenta que en Estados Unidos es mucho más difícil poderte quedar con una residencia temporal y luego residencia y luego natural. Es difícil. Nosotros en México todos somos más flexibles. no, mucho más flexibles. Sí, totalmente. No hay más flexibilidad. ¿Y qué cree? Hay más corrupción. Entonces ese es otro tema. Porque también digo, en este país todo se puede con dinero. Es raro decirlo, pero es una realidad. Aquí, bueno, y lo vemos aquí en Cancún, en las oficinas de migración, de verdad, un coyotaje en el tema de los abogados, dizque para arreglar todo el tema migratorio de los extranjeros, es impresionante. O sea, te lo digo porque nosotros hemos hecho reportajes aquí en Cancún donde sabemos cómo se maneja y los contubernios que existen incluso con las autoridades. Pero bueno, de eso se trata. Yo creo que en la medida de lo posible hay que ir cambiando esquemas, cambiando formas y no, pues eso es lo que señores que que lograr. nos están viendo, señoras ahí en el Face, en las redes sociales, hay que cambiar. Necesitamos un México con nuevos paradigmas. Es decir, México crece cada segundo, todos los días, y necesitamos tener conciencia de quiénes conformamos México. O sea, México se conforma por la parte ciudadana, por la parte política, por la parte empresarial. Entonces tiene todos, es rico en sectores que lo conforman, y entonces necesitamos cada quien estar pues con los pies en la tierra y en su pedazo de Tania, si cada quien responsabilidad. hiciera lo que le corresponde, apegados a derecho, Totalmente. manejando la justicia, nuestro país fuera otra cosa. Sí, totalmente. Nuestros propios hijos, nuestra propia familia es quien te va a generar estas condiciones de valores y de buenas Así es. costumbres. O sea, porque las instituciones no son malas. O sea, todas las instituciones se hicieron ¿para qué? Para regular el actuar y Garantizar trabajar del ser derechos. humano o de los ciudadanos. Sin embargo,
depende de quien pongas en esa institución para que lleve a cabo bien las cosas como deben de ser. No, y como lo que vemos en este cambio de gobierno que hubo ahora con esta administración del señor Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo un cambio de régimen. O sea, realmente lo que se está viviendo en nuestro país es algo inédito, histórico, que la verdad nunca pensé yo verlo. O sea, después de ver durante muchos años cómo se venía llevando nuestro país en temas de corrupción, lo estamos viendo diferente. Y la verdad es que en el tema migratorio incluso están cambiando las condiciones. O sea, el mensaje incluso que ha mandado el propio presidente hacia la ciudadanía extranjera, bueno, pues esa ha sido otra también. Que no sé si en el tema del reglamentario se vayan a hacer esas modificaciones. Que ese es el tema. Eso es lo que esperamos, ¿no? Vamos a ir a un corte, vamos a otro corte rápidamente para concluir con el tema precisamente de todas estas caravanas migratorias que están llegando aquí a nuestro país. Luces TV. Ya volvimos, ya estamos de regreso con todo este tema de las caravanas migratorias que están llegando a nuestro país y que sin duda es una problemática política, social y económica que se está viviendo pues aquí en México, sobre todo en los estados fronterizos, llámese del norte o del sur. Nosotros en Quintana Roo pues es algo que hemos vivido permanentemente, no es nuevo para nosotros. Y sin duda, pues lo vemos por el tema laboral, económico, y que bueno, finalmente estas zonas, sobre todo la zona norte de nuestro estado de Quintana Roo, es básicamente de gente que venimos de otros lados, sobre todo esto. Sí, es una realidad. Pero ¿qué tanto, ahora sí que volvemos al punto, qué tanto las autoridades aquí migratorias se ha avanzado con todos estos tratados internacionales ya? Porque ese es otro tema, o sea, sin duda en los tratados internacionales que se han firmado en nuestro país, pues las intenciones son muy buenas. Claro. Ahora sí que son intenciones porque ahí se quedan, y fíjate no que se aterrizan. Sí, México es un país que sí ha firmado, ha reafirmado su apoyo a los otros países que han tenido una problemática y los va a seguir recibiendo con los brazos abiertos. México. Sin embargo, hay otros países que no han querido reafirmar ni confirmar su tratado porque hay condiciones políticas, sociales, económicas que no les va a seguir permitiendo tener a toda esta gente migrante, como lo estábamos platicando. O sea, si sigue viniendo gente a nuestro estado, que es un estado muy bonito, que todos hablan de un estado que es un paraíso, productivo, con además, condiciones y con oportunidades mayores que en otros países, la verdad es que está muy bien, porque yo creo que podemos caber muchos. Sin embargo, va a llegar un momento que hay que poner límites, en donde ni nosotros mismos vamos a poder caminar o estar porque van a querer seguir viniendo, ¿no? Así es. Entonces, ahí la situación es, más allá de una condición de estado, una condición a nivel nacional, que vean los ojos y digan, a ver, ¿cuáles son los estados que tienen mucho más migrantes, que quienes están viniendo? Porque también se ha notado que son más los que llegan a los que se van. Acuérdate que ahorita con Estados Unidos, que todos queremos ir al sueño, ¿cómo se llama el sueño? Sueño Americano. Ahorita se cierra la puerta y nos están regresando a nuestros compatriotas. Entonces ahorita la doble situación. Y hay una condición en donde ya la estructura y el desarrollo poblacional no nos va a dar alcance, como las condiciones de medicina y de educación, como lo decía Tania al principio. Y eso es lo preocupante, Norma. Sí, claro, hace rato mencionaron, el crecimiento que ha tenido esta población en los últimos 3 años, que ha sido enorme. Digo, un estado no adquiere las características necesarias para albergar
Digo, estos estados que como que se albergan a la mayor parte de los migrantes no adquieren las características, las condiciones ni económicas ni de ningún tipo para albergarlos. Y entonces haces tú, pues, generas vulnerabilidad, necesidades, carencias, para en tu vez misma de gente. lo contrario, exacto. Sí, es para la misma gente. tanto para el migrante que viene con el sueño y sobre todo para la gente que vive, que es de tu estado, ¿no? Que es la gente mexicana, que está buscando oportunidades aquí. Por un lado es mermas, hay unas posturas que dicen, bueno, mermas las oportunidades en este caso del quintanarroense, el mexicano, y por otro lado, pues también los otros tienen derechos a tener oportunidades. Entonces son como las posturas, ¿no? Diversas y bueno, posturas, pero hay que visualizar a presente y a futuro. Pero no hemos tocado también algo. Si estamos hablando de migrantes de otros países, también hemos estado hablando, bueno, no hemos estado hablando de nuestros compatriotas que están en la zona norte del país que se vienen para acá. Sí, claro. Y esto es otra situación. Sí, por supuesto. O sea, si no podemos con los de casa, mucho menos con los que vienen de fuera. Y si no, pregúntenle al estado de Chiapaneco, ¿cuántos desplazados chapanecos hay? Y, ¿Sí? y casi todos se engloban en una actividad laboral muy particular. Sí, o sea, tampoco es como que vengan a la mina de oro. Sí, no. O sea, vienen y usualmente son tomados por ciertos tipos de trabajos. Y Pues también existe ahí entra la parte de la explotación laboral, porque sí, vienen por a ser supuesto. explotados. Esa es, lo que es otra realidad, claro. Lo que decía Norma hace un momento de los tratados internacionales que ha firmado México, efectivamente esos tratados son documentos internacionales de buena fe y que obligan de alguna manera moralmente al país el cumplimiento del mismo. México efectivamente ha ratificado N cantidad de tratados internacionales que no se le ha dado cumplimiento, pero esos tratados internacionales, hacer documentos de buena fe, documentos que si puedes lo cumples o no tampoco tienen, no menciona en ninguna parte, Norma, que bueno, al país que albergue a un número determinado de migrantes, la ONU o la Organización de las Naciones Unidas le otorgará cierta cantidad de dinero, o el Banco Mundial. Sería un sueño. Sería un sueño y ¿qué consecuencias tenemos? Lo que está viviendo Chiapas, lo que está viviendo Oaxaca y ya lo decía el alcalde del norte, de Tijuana, ¿no? Es que como si no come mi gente, le voy a dar a otros. Claro. Y bueno, y con eso quiero decirles, amigo extranjero, que no es que estoy en contra de ustedes, ¿verdad? Para aquellos que nos están viendo, porque Luces TV, en palabra de mujer, llega a muchos países, ¿no? Y sobre todo, bueno, digo, es una realidad que hay una crisis política en todo lo que es Centroamérica, o sea, todo lo que es Latinoamérica. Evidentemente, México, fíjense, somos afortunados en ese sentido, porque dentro de todo, somos los mejores. Así es. Somos los mejores de alguna manera, o sea, sin duda tenemos los temas de corrupción y tenemos la mafia del poder y todo lo que se ha dicho, pero tenemos ciertas garantías en nuestro país. Digo, no tenemos Venezuela, no tenemos como el señor presidente de ahí, de veras que está bien loquito. No tenemos esas condiciones, no tenemos condiciones que sean en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en Honduras, o sea, que ahí sí hay, o sea, si aquí tienes pobreza extrema, ahí todos se van más a pobreza extrema, o sea, de segundo plano. Sin duda, la parte, no podemos decir que todo está tan mal. O sea, al final del día, pues tenemos esa ventaja. Y la verdad es que México va a seguir con esta postura de atención, de ayuda y de alojos, de migración a la gente, a la población, pero realmente lo único que pedimos de que si vienen los extranjeros o los migrantes, háblense de cualquier nacionalidad o de país, que vengan a aportar algo, que ayuden, que se unan, que seamos de estos grupos unidos en que eres un extranjero, únete, vamos a hacer algo por nuestra ciudad, no porque no eres de aquí, tiras las cosas o no cuidas el agua. Estas condiciones son las que a veces dices, bueno, serán bienvenidos, pero ayúdenos también a conservar el lugar en donde te está dando alojo y te está dando cobijo, porque en tu país no hay posibilidades de hacerlo y es un país de verdad muy amigo. Estamos tratando, de generar una visión de cultura en nuestra sociedad, que la sociedad se culturalice en diferentes
temas. Claro. Y entonces necesitamos que también a las personas que México vaya a albergar lo sepan, que lo hagan, ¿sí? Que aporten a México. Y no olvidar esta parte de las brechas de género, muy importante. No es lo mismo un hombre que entre a México, a una mujer, a un niño, a una niña, a un adolescente varón, a una adolescente mujer. O sea, México también tiene que crecer con esta perspectiva. O sea, ya no podemos, estamos en estos años, en estas épocas, y tenemos que estar visualizando que las condiciones las tenemos que prever para poder empatar, hacer esta reducción entre la desigualdad que existen de oportunidades, de condiciones entre hombres, mujeres, e irlas empatando. Y mientras no generemos herramientas legales, en condiciones institucionales, con esta visión, entonces no vamos a empatar estas oportunidades entre hombres y mujeres. Y vienen todas las generaciones atrás, esperemos que el mundo no se acabe pronto, entonces la vida va a seguir y México también, seguramente. Y si no aportamos, si no inyectamos la perspectiva de género en cada acción que emprendamos, vamos a estar en rezago por muchos años. Sí, aquí sí pudiera yo pedir algo, ¿no? En el sentido de institucional, ¿no? Que si estamos haciendo lo correcto, vamos a seguir ayudando a hacer lo correcto, pero es un trabajo integral, no es solo mío, no es solo migración, no es solo derechos humanos, ¿no? O sea, es un trabajo integral y tengan por seguro que el extranjero o el migrante que llegue a nuestro país para quedarse, adopte al país como suyo y ayudemos a todos, ¿no? No, y yo me iría más allá, porque en todo este tema que está dando de las caravanas migratorias, también hay que decirlo, ya ha habido denuncias, de hecho, hay denuncias en que esta gente que está viniendo en esas caravanas, pues es manipulada también por ciertos, dijéramos, líderes, porque lo que es líderes pagados por fuerzas políticas extranjeras y básicamente estadounidenses. Sabemos que hay una campaña permanente en contra de toda esta construcción del muro para nuestro país que pretende hacer, y que bueno, finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado estas caravanas precisamente en beneficio de su campaña. Claro. Esa es la parte política que él, por pretender seguir en el poder en este país, bueno, pues utiliza esta gente pagándoles a ciertos líderes para poder organizar estas caravanas, porque usted se preguntará, ¿cómo se organizan? ¿Cómo vienen? O sea, y no son 5, no son 10, son 3,000, 4,000, son 5,000 personas a las que tienes que movilizar. Exactamente, ¿cómo las movilizas? ¿Quién paga? ¿Quiénes me da gasolina? Porque una parte viene caminando, otras vienen en camión. O sea, es toda una trama, realmente, todo un tema político, precisamente para beneficiar ¿a quién cree usted? Al señor Donald Trump. Ese no, ahora se quedó de hecho, todo viene por ahí, finalmente. Yara, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Este es un tema muy amplio, es una probadita nada más de lo que podemos decir, porque, bueno, entrar en el tema laboral, entrar en el tema de trata de personas, es muy amplio, pero bueno, lo que tratamos de hacer es que usted tenga precisamente el conocimiento y no se deje engañar. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Saben que estamos abiertos a todos los temas y hay que sumar. Hoy en día, como mujeres, tenemos que sumar, tenemos que aliarnos y sobre todo apoyarnos en todos los sentidos, en los temas políticos, sociales, en los temas hasta financieros, si es posible, como mujeres, y sabemos que de una u otra manera, si nos aliamos, hacemos más cosas. Así es, pues. Como nos dice vemos el dicho, la próxima semana. mujeres juntas ni difuntas. Así es. Agárrense, hombres, no es cierto. Pues los esperamos, sí, la próxima semana con un tema seguramente igualmente importante para ustedes. Así es. Gracias por acompañarnos, Tania. Muchísimas gracias al equipo. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias. A usted que nos escucha y que nos ve, nos vemos la próxima semana. No echen saco roto todos estos comentarios, de verdad, es para ayudarnos y como dice la licenciada Yara, es para unirnos sobre todo. Muy buenas noches.